la idea de mi sección es que yo hable más un poco de la mirada clínica del uso antibiótico, de una perspectiva que no sea ¿cierto?, el nicho del infectólogo hospitalario que ve, no sé, cosas raras, sino que más bien algo que nos pueda pasar a todos, ¿cierto?, en nuestra práctica clínica. Y en ese sentido he elegido dos casos. Yo soy Rafael, para los que no me conocen, yo soy Rafael Arao, soy médico, infectólogo, además soy investigador de microBR. Y en ese sentido, bueno, me toca exponerme como clínico mucho a enfermedades infecciosas y en las cuales la resistencia, ¿cierto?, forma una parte importante de ellas. Entonces, bueno, como les contaba, la idea es elegir un par de casos clínicos reales. Me paso un buen rato buscando los antecedentes de los pacientes que les voy a mostrar, en que son casos súper sencillos, que no tengo ninguna duda que a todos los que hagan clínica les va a tocar en su vida verlos, y con desenlaces bien inesperados relacionados, por supuesto, con el uso antibiótico, en algunos casos con la resistencia y en otros casos con otros problemas que derivan del uso antibiótico. Antes de seguir, quiero declarar que no tengo conflictos de interés económicos con la industria farmacéutica, pero bueno, como investigador en el área, obviamente me interesa que se promueva todo lo que tiene que ver con el uso adecuado de antibióticos y la investigación en resistencia. Así que bueno, el caso 1 es una tía abuela mía, ¿ya?, que actualmente tiene cerca de 95 años, está bastante sana. La verdad es que, salvo algunas cosas vasculares que ha tenido en su vida, es una mujer súper sana, de una vida saludable, y su gran problema es que hace un par de años empezó, después de haber tenido un cuadro de pielonefritis aguda franco, tuvo... quedó muy asustada y empezó a tener episodios muy frecuentes de lo que ella pensaba que eran cistitis. ¿Okay? Ella, bueno, al interrogarla yo me di cuenta que en realidad no habían síntomas clásicos de infección urinaria baja, sino que más bien ella encontraba que la orina cambiaba de color, se ponía un poco más turbia, tenía mal olor, y en ese sentido ella asumía que era una cistitis o una infección urinaria inicial. Entonces, consultando a distintos doctores, conseguía que le dieran antibióticos, y con eso ella sentía que salía. Entonces, bueno, cuando me preguntó a mí, con un episodio que ya era el número 10 en 2 años, yo le hice una historia, y la verdad es que la traté de educar, que esto se trataba de una bacteriuria sintomática y que no había que tratarlo. No se pueden imaginar, estuve como una hora tratando de explicarle, con no mucho éxito, pero finalmente la convencí de que no tomara antibióticos y que esperara a ver si aparecían eventualmente signos ya más o síntomas más claros de infección urinaria. Fue otro doctor, porque no la dejó contenta mi explicación. Ese otro doctor le tomó una orina, ¿cierto?, una orina completa, y este es el resultado de ese examen de orina, que, como ustedes pueden ver, es una orina inflamatoria, es decir, tiene leucocitos, ¿cierto?, tiene abundantes leucocitos, tiene bacterias también, no se observaban levaduras ni otras cosas. Y con esto me vino a ver diciéndome: viste que tenía razón, tengo una infección urinaria. Entonces dije, bueno, ok, esperemos el resultado del cultivo, que es este. Yo les muestro acá que con este la doctora García va a reconocer el formato. Y en este cultivo creció una Escherichia coli que tenía esta característica en el antibiograma, ¿cierto?, que era resistente a una buena cantidad de antibióticos, dentro de los cuales incluía a cefalosporinas de tercera generación. Y cuando se le hizo el análisis un poco más detallado, se detectó, ¿cierto?, que tenía producción de beta-lactamasa de efecto extendido, lo cual dejaba fuera a todas las cefalosporinas, y como ustedes pueden ver, como habitualmente pasa, también queda fuera el ciprofloxacino, queda fuera también una serie de antibióticos importantes como el cotrimoxazol, y nos quedan muy pocas opciones de tratamiento si es que quisiéramos tratarla. Considerando toda la situación, lo difícil de convencer a alguien que llega con un examen positivo y que tiene síntomas que son dudosos, pero que bueno, para esa persona son importantes, acordamos tratar este episodio, ¿cierto?, con nitrofurantoína. Usamos 100 miligramos cada 8 horas por 7 días, y después de eso yo le indiqué profilaxis con nitrofurantoína. ¿Ya? La profilaxis con nitrofurantoína es una práctica que uno puede discutir su utilidad,
pero hay datos que sugieren que al usarla uno tiene menos episodios, al menos, de infecciones urinarias, y eventualmente uno selecciona una microbiota que va a ser eventualmente resistente a la nitrofurantoína, pero uno podría, ¿cierto?, volver a poblarse de bacterias que están sensibles a los otros antibióticos. Entonces, si yo vuelvo a tener un episodio de infección urinaria con alguien que está usando nitrofurantoína, uno podría tener la expectativa de que voy a poder tratárselo con algún antibiótico oral más sencillo. Entonces, bueno, le dejé 100 miligramos al día de nitrofurantoína. La verdad es que anduvo bastante bien, no me volvió a llamar como en un mes, y de repente en una reunión familiar me dice que estaba con un poco de tos. Nada más que eso, y que la verdad es que se cansaba un poco más de lo habitual, pero bueno, tiene 90 y tantos años. No le di mucha importancia, y me volvió a decir lo mismo como 3 días después. Entonces ahí dije, bueno, está usando nitrofurantoína, está con un poquito de tos, hagámosle una imagen de tórax, y este es el escáner de mi tía abuela, ¿cierto?, donde ustedes pueden ver que hay claras imágenes de compromiso intersticial pulmonar sin una infección activa, y esto se interpretó como una fibrosis pulmonar inducida por nitrofurantoína. Afortunadamente, al suspender el antibiótico, esto regresó de forma importante, y hasta el día de hoy está bastante bien en su función pulmonar. Y ahí termina el caso. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, un caso de una infección urinaria, en el cual hay múltiples tratamientos antibióticos, probablemente gran parte de ellos mal indicados. Finalmente aparece una bacteria resistente producto de la selección propia del uso antibiótico. Esa bacteria resistente genera alarma, susto en los médicos, en los pacientes. Terminamos usando un antibiótico que es sencillo, que logra controlar los síntomas que la paciente tenía. Lo dejamos como profilaxis con una buena justificación, y terminamos con un efecto adverso serio. Y esto es algo que es parte de la práctica diaria, y que ejemplifica muy bien lo que nos vemos enfrentados como prescriptores de antibióticos. Denme un segundito, porque sé que tienen harto ruido atrás con los niños, y es producto de las cuarentenas y las restricciones del COVID, así que sorry por eso, pero bueno, así es la vida real también. Acá tienen una guía, ¿cierto?, que son las guías británicas de salud pública de Inglaterra, Public Health England, que son bastante buenas, ¿cierto?, para revisar. Yo no me voy a meter en las indicaciones ni revisar los casos, la idea es ejemplificar y discutir un poco acerca de las situaciones que pasan, pero les recomiendo mirar esta, y hay otras guías, ¿cierto?, pero que son bastante indicadores de las situaciones que uno se ha enfrentado, agregan evidencia acerca de las recomendaciones que ellos ponen, y son una buena forma de ir haciendo un poco la experiencia con datos que apoyen lo que uno hace. El caso 2 es algo distinto, pero de nuevo es un escenario súper común, como ustedes van a ver. También es un caso real que me tocó atender mi práctica como infectólogo. Es una mujer de 17 años, era sana, de hecho era deportista, estaba terminando el colegio, no tenía alergias, no tenía fármacos, no tomaba ningún tipo de fármaco. Y en su historia ella consultaba con su mamá porque en el fondo tenía un poquito de odinofagia, la verdad le olía la garganta, dolía al tragar, no le dolía mucho, probablemente le dolía un poquito más hacia la derecha, no tenía fiebre, no tenía tos, no tenía coriza. Al examen físico lo único que destacaba era una pequeña linfadenopatía cervical derecha que no tenía ningún signo de gravedad, y al examen faríngeo, ¿cierto?, no tenía tampoco exudados ni nada relevante. Tenía, por supuesto, una PCR de COVID negativa, y ya les describí que el examen, salvo por la linfadenopatía, no tenía nada que fuera muy destacable. Por lo tanto, con esa historia un poco, y tomando lo que les digo ya acá, este es un ejemplo de cómo son las fichas que tiene el grupo de UK en cuanto a las recomendaciones para manejo de antibióticos en infecciones habituales. Acá tienen ustedes lo que ellos dicen que hay que hacer para un dolor de garganta agudo, ¿cierto? Darle paracetamol o algún antiinflamatorio si se puede, y hacer una evaluación que ellos usan 2 scores que sugieren, que uno se llama Fever Pain y el otro Center. Y según los puntajes que uno tiene, uno toma la conducta. Yo no lo uso, pero es muy similar a lo que yo uso como un poco ya con la experiencia en el cuerpo, ¿cierto? Pero esto sirve para tomar decisiones. Entonces acá están los 2 scores, entonces podemos calcular sobre mi paciente, ¿cierto? No tenía fiebre, no tenía purulencia, no tenía nada en la garganta. ¿Había atendido rápidamente? Sí, eso sugiere que quizás me molestaba más de lo que me contó, así que tiene un punto ahí. Tenía amígdalas, tonsilas, ¿cierto?, severamente o gravemente inflamadas, no. Y no tenía COS
o sea, tos ni coriza, por lo tanto, esta paciente, según este criterio, tenía 2 puntos. Cuando uno va a ver lo que es 2 puntos, vemos que un score de 2 o 3 se asocia con una probabilidad, ¿cierto?, de aislar estreptococo, que es la bacteria, el grupo A es la bacteria más importante que causa faringitis bacteriana, un 34 o un 40%. Y si uno usa el otro criterio, que es este Center Criteria, la paciente tenía solamente 1 punto, que es por la ausencia de tos, y quizás tenía 2 por esta pequeña adenopatía, pero que era muy dudosa, aquí nos da entonces que tenía una probabilidad entre un 3 y un 17% de tener una infección estreptocócica. Entonces, con eso, un poco como soporte, yo no le di antibiótico y la mandé para la casa con paracetamol y qué sé yo, y que me avisara cualquier cosa. Sin embargo, no me alcanzó a avisar porque 2 días después volvió a la consulta, me dio un sobrecupo, se sentía un poco peor, ya tenía dolor de garganta más intensa, tenía fiebre, seguía sin tos ni coriza, y tenía un leve exudado faríngeo localizado en la amígdala del lado derecho, que era la que ya le molestaba. Entonces, con esta evolución, ¿cierto?, yo cambié un poco mi opinión, dije, bueno, quizás acá hay un estrepto que se esté manifestando ahora, entonces le dejé amoxicilina, un poco pensando ¿cierto?, en el tratamiento de la erradicación del estrepto por 10 días, y le dije que no se preocupara, que no había signo de complicación local, no parecía tener un absceso, ninguna cosa que requiriera mayor evaluación, y así que bueno, le dije eso, y que la medida que se mejorara y se sintiera bien estaba de alta, pero que me avisara cualquier cosa. Entonces, no encontré la foto, esta es una foto de Google, lamentablemente, pero es muy parecida. 4 o 5 días después de haber iniciado el antibiótico, me manda, ¿cierto?, un mensaje diciéndome que en realidad se estaba mejor, pero que le habían aparecido estas manchas en la piel. Y bueno, ahí, ¿cierto?, uno, al menos en ese caso, yo caí en el diagnóstico, le pedí un hemograma, y este hemograma ahí, para que me crean, 17 años y mi nombre, y en el hemograma vemos que había linfocitosis, y algunos de esos linfocitos al hemograma se veían de aspecto reactivo. Por lo tanto, lo que esta paciente tenía era una mononucleosis infecciosa que se manifestó como dinofagia, y parecía, ¿cierto?, una enfermedad viral inicialmente leve, después cambió el cuadro clínico, sugería que quizás había una infección bacteriana que yo no había pensado en la primera evaluación. Usamos antibióticos, acá sabemos que el estreptococo no tiene gran resistencia a los antibióticos beta-lactámicos, así que yo me fui tranquilo con un antibiótico que nadie tiene susto de usar, que es la amoxicilina, y vemos, ¿cierto?, un segundo efecto adverso que no es la resistencia antimicrobiana, pero vemos que en este caso hay una reacción, ¿cierto?, que es bien descrita entre el uso de amoxicilina, la aparición de RATS en casos de mononucleosis infecciosa. Entonces, no pensar solamente en la resistencia cuando usamos antibióticos, pensar que hay alergias, hay diarreas por Clostridium difficile, hay interacciones en medicamentos, hay mujeres que quedan embarazadas porque estaban tomando anticonceptivos orales y nadie les preguntó, ¿cierto? Y pueden haber interacciones entre los anticonceptivos y los antibióticos, etcétera. O sea, el resumen acá, y un poco donde yo les apunto, es que cuando uno piensa en quimioterapia del cáncer, a nadie se le ocurriría, ¿cierto?, indicar alguna droga en la consulta sin tener diagnóstico definitivo, etcétera. Con los antibióticos probablemente es una exageración, no podemos pensar que es igual que el tratamiento del cáncer, porque la pregunta es mucho más frecuente, tenemos miles de consultas por enfermedad respiratoria, etcétera, pero son fármacos que tienen efectos adversos, que pueden generar los problemas, que pueden generarnos falsas sensaciones de seguridad, y que en la práctica, cuando uno indica un tratamiento, uno tiene que tener muy buenas razones para justificarlo, incluso siendo una amoxicilina tan simple como la que les conté en el segundo caso. Yo creo que tenía buenos argumentos para justificarlo, pero así todo, ¿cierto?, el seguimiento del paciente fue clave porque no le iba a hacer bien con la amoxi que le había dado. Entonces, algunos mensajes para la casa, la idea es no extenderme mucho, feliz de comentar más situaciones. Lo primero es que el uso antimicrobiano siempre es un desafío. Yo por lo menos, probablemente ya no estoy en la etapa de tener que aprendérmelo, ya me lo sé. Sin embargo, cada vez que tengo que indicar uno, pienso, veo, mientras voy escribiendo la receta, si se me olvida algún efecto adverso, que sea raro, que advertir a la paciente, si tengo que advertirle cómo se toma. Hay antibióticos que nos encantan los infectólogos, como la doxiciclina, que si bien es un antibiótico bien seguro, hay que tomarlo de cierta forma. Y bueno, hay una serie de cosas, ¿cierto?, que uno tiene que ir preguntando
para que el uso de estos antimicrobianos sea efectivamente una buena terapia. Siempre hay que ponderar muy bien los riesgos versus los beneficios del mismo. La historia de un paciente no termina al salir de la consulta, por lo tanto yo les recomiendo, ¿cierto?, que siempre pacten una forma de comunicarse, que puede no necesariamente ser el celular o el mail, puede ser instrucciones de cuándo acudir a la urgencia o de cómo llamar a un colega, etcétera. Cada uno podrá ver cómo funciona, pero hay miles de formas, ¿cierto?, de encontrar cómo mantener el contacto con una persona que está tomando antibióticos, y a nadie le gustaría, ¿cierto?, enterarse un mes después de haber indicado ciprofloxacino por una prostatitis, que el paciente que uno trató llegó con un Clostridium difficile y está hospitalizado. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es clave comprender que al menos en el ámbito ambulatorio la consulta no es el final, ¿cierto?, de la interacción entre el médico y el paciente. Y por último, yo creo que si bien no son la Biblia, ¿cierto?, el conocer y apoyarse en guías clínicas sirve mucho para uno estar actualizado, aprender, y mientras uno va haciendo su experiencia, uno puede apoyarse en lo que los expertos en ese sentido nos van guiando. Las guías de los británicos son siempre muy, muy fáciles de leer y tienen muy buena evidencia, pero por supuesto que hay múltiples otras guías que probablemente todas tienen muy buenas referencias, y la verdad es que yo no me encajono en ninguna, pero sugiero, ¿cierto?, sobre todo al partir, que uno se apoye bien en esas guías, y actualmente es muy fácil porque uno tiene miles de recursos electrónicos para poder mirarlas sin necesariamente, ¿cierto?, tener que memorizarlas de la A a la Z. Así que eso, me quedo, ¿cierto?, para la parte de preguntas, y podré responder más cosas, pero por ahora esos eran los dos casos que les quería contar.